Hola, bienvenidos al noticiero Y los sueños, sueños son. Hoy, 10 de abril de 2030, conmemoramos el 10º aniversario de la creación del Comité de Lectores Sensibles para la Lengua Políticamente Correcta. Buenas tardes, Eli. Un gusto estar contigo en este programa más. El comité durante estos 10 años ha logrado terminar con todas las diferencias entre los seres humanos: raza, color, religión, incluso tamaño. Y entre los hitos de esta organización a la que debemos tanto, se encuentra, por ejemplo, que Don Quijote ya no está loco. No se le secó el cerebro, única y exclusivamente padece un trastorno psiquiátrico. En Romeo y Julieta, Julieta no se suicida. Ella se empodera, no le gusta que su vida gire solo en torno a un hombre, y eso lo cambia todo. Asimismo, tenemos que ya no hay novelas policíacas, bendito sea el Señor, realmente sobraban en este mundo. Sobraban. Ya no se incentiva ni al asesinato, ni al envenenamiento, ni al crimen, ni a nada más. La peor señora del mundo se convirtió en la mejor del mundo, aquella que sí le da dulces a los niños. Y el principito, por supuesto, ya no es principito, porque dado que no hay súbditos sino ciudadanos en todo el mundo, la realeza ha terminado. Ahora es el ciudadanito. Afortunadamente, gracias a este comité, también se retiraron varios premios Nobel que opacaban el valor y el servicio de este gran comité que hoy conmemoramos su 10º aniversario, como por ejemplo, Hemingway, retirado el premio Nobel por alcohólico. Neruda, también por comunista. se impuso además una cuota de género. Los siguientes 78 años, el premio Nobel será otorgado a mujeres para igualar la cuota entre hombres y mujeres. Gracias, gracias. Aquí hay críticos, esto no ha sucedido jamás. Lucy, un nuevo programa de Y los sueños, sueños son. Estaba intentando No carcajearnos, no ¿no? carcajearnos de esta farsa que nos hemos armado en este nuestro sexto programa de Los sueños son, justamente para hablar de la censura en la literatura. Del no a la censura en la De no a la literatura, censura en la porque literatura, porque después de imaginar estos mundos, que fue imagínense muy, que ustedes fue muy difícil, perdón, que fue muy divertido crear. crear, pero que era totalmente irrisorio, que era totalmente ilógico y que para mí era un mundo totalmente aburrido, Sí. justamente por lo que en cada uno de nosotros y seguro de nuestro público genera la literatura. Imagínate qué aburrida la literatura, qué aburrido el arte en general, si fuera todo así censurable, todo plano, todo políticamente correcto. A ver, yo como lectora utilizo utilizo estas maravillas para escapar de la realidad. Y si hoy en día, pues quizá por ciertas convenciones, por ciertos colectivos a los cuales se les vulnera por algunas situaciones, hay que ser más cuidadosos, estoy de acuerdo. Pero estos son mundos que alguien creó hace muchos años, pero que nosotros los escritores seguimos creando para escapar justamente de la realidad, para crearnos Otros mundos. otros mundos. Y si esos mundos nos los están censurando, nos los están quitando y nos los están haciendo igualito A lo a que lo ya real, tenemos, a lo que ya tenemos, ¿para qué? bueno, es que yo no encuentro ningún sentido, ¿no? O sea, creo que la literatura es una forma de imaginar, de crear realidades, personajes, nosotros los escritores crearlo a la vez, o sea, no solo como lectores, y creo que es el valor que hoy nos da, pues, el Y tener porque sí, obras así, ¿no? A sí veces creo que el nos cae. arte es una de las posibilidades que tenemos para decir las cosas como son, no como querríamos escucharlas, no como se dice en otros medios, no como se disfrazan o se maquillan, las cosas como son. Totalmente. Críticas, decía Jean-Paul Sartre, que la literatura debería ser un baño en ácido crítico. Y si tenemos que usar ciertas palabras que puedan resultar molestas para otros, ni hablar, hay que hacerlo. Hoy nos reúnen estos dos casos, Roald Dahl y Agatha Christie, que recientemente tuvieron obras con censura. Una nueva colección de los cuentos infantiles de Dahl y una nueva colección de algunas novelas policíacas con Hercule Poirot, el famosísimo detective belga, y Miss De, Marple, la gran detective también de Agatha Christie, han sufrido censura. Esa es la palabra, hay que sí, decirlo también. esa es la palabra, lo estuvimos viendo en los medios, creo que primero fue el Roald caso Dahl. de Roald Dahl, que tenía como esta particularidad de
el público infantil Sí, y que había que cuidarlo y que más había que todavía. cuidar más todavía, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, yo como escritora de este género y lectora además, algo que a mí siempre me ha parecido muy importante es no subestimar al niño. Claro, Entonces dicen, no, es que el niño puede pensar que lo que se le está diciendo es la realidad porque lo dice un escritor o sí, porque lo leen los libros. Pero entonces estamos ahí pensando que los niños o los padres de los niños, que deben de hacer un acompañamiento ciertamente en edades claro. tempranas, no tienen esa capacidad de decir, o sea, que yo empezaría diciendo esto y esto, No, niños, no, jóvenes, no. adultos, es que es ficción. Claro, Primero hay que entender eso. Uno, claro. estamos hablando de ficción. Dos, no subestimar al lector, menos a los niños lectores, porque tampoco se les subestima creando mundos extravagantes, ni haciéndoles que los objetos hablen, ni diciéndoles pues que el mundo es otra cosa que no es el mundo. No quiere decir que el niño ahora piense que los juguetes hablan o Claro. que, ¿no? Es como Sí, 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 realmente sí. subestimar su inteligencia. Y sin embargo, el caso contrario, o no contrario, sino caso similar de censura es el de Agatha Christie, que son textos no dirigidos a un público Uh -huh, infantil ni necesariamente juvenil, pero totalmente. que, uy, hay que cuidar ciertas cosas. Y el libro no se puede titular 10 negritos ni 10 indios, sino, y no quedó ninguno. Los personajes no pueden decir ciertas palabras, hay que cuidarlo más, porque ese es el argumento, los valores de la actualidad no corresponden a los que están aquí retratados. Entonces hay que Claro, cambiarlos, hay hay que que adaptar cambiarlos. algo que se hizo hace décadas para que esté bien hoy en nuestro tiempo. Ese es el argumento. Sí, Ha pero causado revuelo desde que comenzó con Roald Dahl, ha causado revuelo también recientemente con Agatha claro. Y Christie. porque creo que la comunidad, o sea, como creo que los dos tienen su público, Sí, pero sí, sí, creo sí. que Agatha Christie es como un La, ícono para claro, todos los amantes como tú de la de policíaco. literatura policíaca y como que ahí sí fue de no, No, ya por favor, ahí ya no, hagan lo que ahí quieran, ya pero no, con Agatha Christie no ahí se ya no, metan. no la toquen. Eh, y bueno, pues como dices, ¿no? Pueden ser palabras, pueden ser frases, pueden ser títulos. Sí. Y yo me quedaba pensando en una frase que me parece que le escuché en una conferencia a Juan Villoro, Mm, que le preguntaba, ¿no? Esto de lo políticamente correcto e correcto. incorrecto. Y él decía una cosa que tiene toda la razón, y lo nombro a él, aunque quisiera yo haberlo dicho, es cuando nosotros los escritores escribimos, nosotros sabemos que en realidad no es Agatha Christie la que está escribiendo Los Negritos, es Claro. un narrador. Sí. Entonces, como que aquí se ha olvidado la figura del narrador y que el narrador, dependiendo la astucia del escritor, podrá crearle el suficiente pues intelecto y cualidades para que sepa decir las cosas y porque es un tercero diciendo las cosas y pintando una realidad. O los personajes. Si Madame Bovary dice algo, no quiere decir que Que solo Flaubert lo Flaubert pensaba. lo Claro. haya dicho, ¿no? Eso hoy en la cultura de tanta información y de las citas apócrifas por todas partes, de pronto leemos alguna frase, Frase, esto lo lo decía decía, Hemingway, esto lo decía Virginia Woolf. no, No, eso lo decía, un personaje concreto o el inventado por Virginia narrador, Woolf. claro, Y inventado, muchas veces podemos tener en ese mismo diálogo del que descontextualizaron una frase al sacarla, a otro personaje diciendo justo lo contrario porque es un debate. claro. Y yo creo que ahí está el arte de los buenos Perdón, ese es el escritores. caso de, ahora me vino a la mente, de Oscar Wilde, que en el retrato de Dorian Gray tiene a un personaje que para mi gusto es uno de los mejor creados en toda la historia, que es Lord Henry, y dice él que la mejor forma de deshacerse de una tentación es ceder a ella. Claro. Y esa frase, ¿cómo le ponen Oscar Wilde? Y entonces, oh, sí, Oscar Wilde era un lujurioso, terrible, qué Sí, sí, bárbaro. sí, sí, sí. No, no es, puede que sí, pero no Claro, pero no es necesariamente. necesariamente. Porque hay que diferenciar Yo creo que narrador, es personaje, algo que autor. no se ha tocado en la Sí, discusión, que por eso en los sueños lo traemos a la mesa. Esa para figura, ustedes. para ustedes en exclusiva, esa figura del narrador es Sí, tan importante. Y autores de la talla de estos que estamos hablando aquí tienen esa pericia de crear narradores y personajes que si está bien delineado un personaje, si está justificado, si toda su psicología y emocionalidad están bien construidos, podrá ser el personaje tan sí, impolíticamente correcto
como lo quieran hacer, Sí. porque va a estar justificado, porque va a estar bien construido, ¿no? Para dar una mejor idea de qué cambios están sufriendo estos dos colosos de la literatura, podríamos citar algunos. Específicamente en Agatha Christie, de acuerdo con la información que tenemos hasta el momento, porque bueno, no hemos visto todas las Claro. ediciones, pero de acuerdo con lo que se ha filtrado a la prensa, se han eliminado todas las referencias étnicas. Si un personaje es de alguna etnia en particular, de algún lugar en particular, de alguna religión en particular, de lo que sea en particular, ya no se dice, no se menciona. Ya es el señor X y no el judío, el gitano, el negro. No, no, ya es solo el Solo el personaje. personaje. ¿Eh? Claro que eso, ¿estás de acuerdo que como escritores le quita Muchísimo. muchísimo porque uno construye el personaje, uno le da una identidad Sí, y entonces parece que lo estás despojando de todo? Porque una cosa es que puedas matizar ciertas palabras, que en claro, general yo claro, claro. tampoco estoy tan de acuerdo, pero ya cuando daña esa base fundacional por la que fue creado el personaje y esa razón de ser, nacionalidad, color, raza, o sea, que es lo que nosotros nos encargamos de pintar los personajes, Claro. ¿no? Si no, ya no Y habría, una palabra puede ser fundamental. claro, para Sí. darle personalidad, ¿no? Hay algún momento en el que en uno de los textos de Agatha Christie se dice que un juez tiene el temperamento de un indio, censurado, cambio ahí. Hay otro donde dice que una mujer tiene el torso de mármol negro. Negro no puede No ser, puede no puede ser. ser negro. En otro se habla de hermosos dientes blancos. Y para no hacer la asociación blanco con Con hermoso y que negro. por lo tanto lo que Ajá. no es blanco no es hermoso, entonces se va. A los nativos ya no se les llama nativos, se les llama locales. Ya Es no, que, o mira, como sea, ahorita como te lo estabas diciendo, parecía que parece estábamos broma, repitiendo ¿no? Sí, 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 el sí. noticiero con el que empezamos, porque es que ya parece broma, donde todo se empieza a cambiar. Te voy a dar algunos ejemplos de Roald Dahl. Espera, antes, Ah, un par más que me interesaría destacar aquí. En el famosísimo Muerte en el Nilo, que además ha tenido sus versiones cinematográficas y mucho más, hay un momento en que la señora Allerton se queja de un grupo de niños. Dice lo siguiente en la versión original, traducida al castellano, por supuesto. Vuelven y miran, y sus ojos son simplemente repugnantes, y también sus narices, y no creo que realmente me gusten los niños, dice el personaje. Ha sido cambiado ahora por vuelven y me miran. No creo que me gusten los niños. No es lo mismo, señores, no es lo no, mismo una cosa que no, otra. claro. No se respira el mismo odio, el mismo sentimiento en ese cambio. Y Y uno es, más, en Misterio en el Caribe, Miss Marple ya no describe a uno de los trabajadores del hotel como, bueno, esto lo de los bonitos dientes blancos. Se ya quitan se estas quita. Es asociaciones. que aparte, ¿sabes? Yo siempre en los cursos o en las asesorías que doy, les digo a mis alumnos que nuestra materia prima son las palabras, Claro, ¿no? Y que el hecho de poner una palabra, ¿no? junto a otra. junto a otra, eso es un arte, ¿no? Así como Mm, el pintor tendrá lo mismo en el uso de colores. Y entonces nos están quitando cada vez más de nuestras herramientas de trabajo porque ya no podemos poner ciertas palabras. Y lo que se podemos ver en esta primera idea que dijiste, como una idea poética que tiene un orden y un sentido y algo que por eso el escritor lo pone así, le quitas como la sustancia, claro. ¿no? Siento que es como un café descafeinado que se termina convirtiendo en nada porque le quitas como esa sustancia, como ese Sí. sabor y eso que el autor se dio a la tarea de poner algo que a mí me molesta en particular es que estos dos autores ya no Sí, viven y que ya no claro. tienen voz ni Ya no voto pueden decidir. también sobre eso o decir, si yo estuviera de acuerdo en hacer algún tipo de reescritura, déjenme hacerla yo. Claro. Pero yo Pero, no sé quién hizo eso, pero claro, suena horrible. ese será uno de mis cuestionamientos. ¿Quién decide qué sí, qué no y cómo cambiarlo, Y ¿no? cómo cambiarlo. Llegaremos a eso, pero Sí. iba yo a decir también que me parece eso, ¿no? O sea, em, el respeto al trabajo del escritor. Porque a nadie se le ocurre así nada más poner una palabra detrás de otra. ¿Cuánto tiempo pasamos detrás de la libreta o de la computadora o de lo que sea, escribiendo, pensando, tachando, Tachando, echando a la claro, basura? Las cosas no salen así nada más. Entonces, me parece a mí una falta de respeto al autor al autor, y a los lectores, ¿no? totalmente. Los Entre los Roald Dahl. ejemplos que quería poner de Roald Dahl, Que para eh, quien no lo tenga tan presente, es autor de libros como Charlie la fábrica de chocolate, ujú,
James y el melocotón gigante, las brujas, Las brujas Matilda, es uno de importantísimo, los... Y que además Netflix acaba de comprar los sus derechos derechos, de todas todos, las ¿no? obras de Roald Dahl. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si esto se va a llevar a series, a ver, Mm, que luego es distinto cuando haces una claro, adaptación y puede que ahí matices ciertas cosas, pero no quiero pensar que ahí también se pongan a hacerlo. Bueno, querían aliviar un poco la parte de la gordofobia en sí. Aquí está tu hijo, necesita ponerse a dieta, se elimina la segunda frase de ponerse a dieta. La misoginia, porque Matilda lee a Jane Austen y no a Joseph Conrad. Introducir un género neutro inclusivo, los Umpalumpas, tan conocidos en Charlie y la fábrica de chocolate, no son hombres pequeños, no Ya, está hombres, mal ser pequeño, no hay que decir que la no gente es ni pequeña. hombres, Hombres, hombres. hombres, es personas Personas pequeñas, pequeñas. ya. Esos son de las cosas que se tienen. A ver, no tengo una reescritura tan clara como la que tú acabas de Mm, mostrar, pero creo que ninguno de los casos para mí pues es justificable justamente por lo que decíamos, ¿no? Los sí, autores no están para defender su obra. claro. Y uno de los puntos que yo quería traer a la mesa y los que a mí me Pero preocupan, dijiste esto del cambio de gordo por enorme. ajá, también, Es otro, ¿no? eso El es personaje otro, ya no es gordo, ahora es enorme. enorme, ¿Sí? No es lo mismo ser enorme claro. que ser gordo. Y Se además, puede ser enorme sin ser gordo, pero no se puede ser gordo sin sin ser ser enorme. enorme. Además, la literatura de Roald Dahl es que está cargada de esas figuras, ¡Claro! o sea, la literatura también se trata de estereotipos al final y Mm, al cabo, más que de estereotipos, de los arquetipos, sí, de los mitos fundacionales de la literatura, por supuesto. Y entonces, que claro, siempre está la señora mala, la bruja fea, el claro. monstruo grande con ciertos atributos El exagerados, maestro, la maestra. Sí, claro. sí, sí. Y entonces es justo cuando se cuarta todo ese universo que los niños, gracias a que no tienen prejuicios, son Mm, capaces de armar en su cabeza, mm, ¿no? mm. Entonces es como si le dijeras a los niños, ¿qué crees? Como te puedes volver, no sé, loco si crees que el sol y los árboles hablan, ya no van a hablar, ¿no? Entonces le quitas toda Claro. la magia a la literatura, porque son todos esos artificios de los que uno puede tirar para realmente Sí. ser creativos y para que el niño logre lo que la literatura infantil busca que Y logren. fíjate, tú empezabas con eso, diciendo que la literatura infantil a veces se subestima y se piensa que son historias fáciles, bobas, que tiene que entender un niño. Mm. Como si el niño fuera tonto, ¿no? Y es Y, muy y es que es, distinto. ajá, El niño es muchas veces mucho más que inteligente y los valioso porque no adultos. tiene esas barreras Claro, todo imaginativas, eso, ¿no? y todos esos prejuicios de lo que no debe de ser. Mm, sí, Porque sí, para un adulto dices, no, pues el sol no puede hablar, eso es ilógico. Y para el niño es lo natural. y muchas veces también se tiene el error de decir que la literatura infantil y juvenil debe ser Ah, moralizante, ¿no? Y sí, sí, puros sí. comportamientos buenos y Mm, angelicales. Y no, el gran éxito de Roald Dahl y autores como él es que saben que no tienen que hacer eso y saben que en sus textos tienen que poner cosas que suceden y que son reales, como los niños molestándose entre ellos, claro, como los problemas entre familias. Eso está también en su claro. literatura. Porque Crudo. justamente parecería que entonces quitándole eso a la literatura vamos a tener a los niños en una bola de cristal, ¿no? Donde no suceden las cosas que sí suceden en el mundo real. Sí. Y particularmente en la infantil, pero creo que ninguna literatura debe ser moralizante, No, ni no, nos no. da los parámetros para nuestro comportamiento moral en el mundo. Sí, Eso nunca ha sido la literatura en claro. general. Hace muy poco, hablando con un gran amigo mío, y diría que hasta de este programa, sobre lo que estoy escribiendo ahora, me preguntaba, ¿pero qué quieres enseñar con esta novela? Yo le dije, te No. equivocaste de verbo, ¿no? Creo que el escritor no quiere enseñar, el escritor quiere decir algo. Pero decir que yo aquí arriba le voy a enseñar a alguien que está allá abajo, Claro. me parece a mí ridículo. La literatura no enseña, la literatura muestra, exhibe, pone puntos de Pone puntos de reflexión, reflexión ¿no? y claro que ya estará en cada individuo Que toma el que y... toma y el que O no. Y sea, justamente en la literatura infantil, pues tampoco hay que subestimar ese espíritu crítico que pueden tomar los niños, claro. tener los niños más bien. Y de eso nos lleva también a que, claro, en esta época eh, es muy fácil censurar muchas cosas, llegando incluso a extremos, ¿no?
A ver, aquí no vamos a cuestionar movimientos como los feministas, como los de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI más. Eso no es la discusión, no es el tema de este programa. Pero hay palabras y las palabras están por algo y las palabras las usamos por algo. Censurar, como hemos dicho, estos ejemplos, o quitar, por ejemplo, también de textos de Roald Dahl, la palabra extraño, en el caso cuando aparece una extraña lengua africana, ahora solo va a ser una lengua africana. Dejar de cambiar esas palabras, quitarlas, suprimirlas o cambiarlas, le quita muchísimo, porque no estamos usando ya las palabras de lo que queremos decir. Otro ejemplo es un personaje, la señora Tweet, que antes estaba descrita como fea y bestial, ahora solo es bestial. O sea, bestial no está mal. Bestial sí deja bestial. Ese está bien, es un gran adjetivo para escribir a una persona. Pero fea no. Uy, fea sí quítalo. Y ¿sabes qué pienso? Que para algunos, bueno, ojalá y nos dejen comentarios nuestros oyentes, porque esto, bueno, se trata también de discutir y escuchar puntos de vista, que yo creo que es lo válido. Pero yo pensaba, si empezamos con palabras, con pequeñas modificaciones, ¿a dónde vamos a parar? Sí. Y a dónde vamos a parar no solo con libros de autores de otros siglos o de otras épocas que ya se están censurando. Los escritores actuales, luego nos vamos a ver con mínimas posibilidades para poder escribir y yo creo que en cuanto más nos controlen él, no se puede decir, no se puede hacer, no se puede poner tal o cual cosa, incluso los ilustradores también. Sí. O sea, pienso en nuestro futuro y digo, no, pues es que ya en un futuro, o sea, creo que tú y yo sabemos que no escribimos pensando en lo moralizante ni en lo políticamente correcto, sino creamos ¿y qué van a decir? ¿Qué van a decir? Entonces, la autocensura creo que es de los peores enemigos de los escritores para sentirnos libremente creativos y poder soltar la pluma y crear esos mundos imaginarios de los que hablábamos en un principio, ¿no? Sí. Entonces, en algunos casos estamos hablando de palabras, de pequeñas frases y en algunos casos de reescritura de algunas cosas menores. Pero creo que son igual de graves porque van a sentar un precedente. Y la censura en la literatura no es algo nuevo, eso habrá que decirlo, no empezó con Roald Dahl y siguió con Agatha Christie. No. Viene de mucho tiempo atrás. Hay un libro extraordinario que a mí me gusta recomendar, Censores Trabajando, del historiador Robert Darnton, que muestra 3 casos de censura a lo largo de mucho tiempo. Pero como esos, podríamos hablar, por ejemplo, del Lazarillo de Tormes, una de las grandes obras de la literatura hispánica, que leímos prácticamente al mismo tiempo y comentamos, fue también censurada en su momento, ¿no? Había muchos libros que pasaban y lo podemos leer, o sea, hoy toma uno El Quijote o cualquier obra de Siglo de Oro y ve que vienen ahí el privilegio real, vienen los permisos, porque tenían que pasar por la censura de muchos órganos en diversas ocasiones, ¿no? Entonces, desde ahí había un aparato controlando qué se publicaba y por lo tanto qué se leía. Y eso ejercía esa autocensura, porque claro, el autor decía, no voy a escribir de esto porque si no me va a pasar la obra. Entonces son mecanismos que van constriñendo, limitando al autor. Claro. Han sido geniales 2 casos en los que el autor es mucho más inteligente y logra burlar todos esos mecanismos y disfrazar sus críticas, pero no siempre se puede hacer. Claro. Y a lo que voy yo es, mientras más necesidad y obligación de ser políticamente correcto, menos amplio puede ser el mundo creado por un autor. Claro, porque cada vez tienes menos posibilidades de, ¿no? Sí. Hablando justamente de la censura conforme pasaban los años, sabes, ¿no? Que una de mis líneas temáticas favoritas es la literatura erótica y es que se hablaba abiertamente de la sexualidad, del eros, y ¿qué pasa? Llega el cristianismo y empieza con la censura. Y es lo que, o sea, antes se hablaba abiertamente de eso y bueno. La literatura grecorromana. Claro, pues es que todos los inicios de esta literatura pues era también tremendamente explícita, pero porque era algo normal el sexo. Porque es algo normal que hacemos los seres. Sí, lo es, normal. ¿Quieren ver? No, aquí. Entren a nuite.com. ¿No? Bueno, perdón para el comercial. Sí, claro, es algo totalmente normal
Y claro, llegan los cánones religiosos, Sí, ponen un antes y un después, y cada vez, toda la literatura que se empieza a producir a partir de ahí era, ay, se me fue la palabra, o sea, que se publicaba clandestina, clandestina, sí, sí, clandestina. sí. Entonces, ten ejemplos de D.H. Lawrence, de Anais Nin, de Henry Claro. Miller, toda esa literatura, además, era pues eso, clandestina, y luego, ya cuando se logra publicar tras muchos años, Mm. era así como, wow, ¿no? ¿Por qué no dejaban que se publicaban esto? Y terminaron siendo pues una serie de referente también para otros autores que, bueno, lo dice el propio Cortázar, que él en Rayuela se Sentía. constreñía porque él sentía que sus personajes necesitaban un desarrollo erótico mucho más fuerte, pero él sabía que no podía ser aceptado. El mismo Cortázar acepta que se autocensuró. No queremos que pase esto con los Cortázares de la época que estamos escribiendo. Perdón. Yo quiero, ahora que decías del erotismo, bueno, hay un término que hoy está pues en boga o de moda también, que es los sensitivity readers, los lectores Lectores. sensibles. En algunos mercados editoriales más que en otros. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, es muy fuerte. Personas que leen los manuscritos antes de que se publiquen y dicen, esto puede ser delicado, mejor lo Claro. cambiamos. ¿Tú has trabajado en algún proyecto con lectores de sensibilidad? Uh -huh. ¿Qué tal ha sido? Pues Ahí está la respuesta. sí. Claro, pues es que nuevamente genera una inseguridad en el escritor, ya no sabes qué sí decir y qué no decir. eh, y estamos, creo que, en una época donde políticamente todo es incorrecto, Mm, pero creo que no se toma en cuenta ese origen, ¿no? De dónde viene. Es sí, diferente que, bueno, yo llegue y lo diga y ofenda a la gente, a que lo diga un personaje, a que lo diga un narrador. No claro. quiere decir que Agatha Christie pensara de cierta forma, ¿no? Sí, Lo que veníamos diciendo. Entonces, a mí, bueno, pues es que simplemente no podemos estar más de acuerdo en esta no ocasión. podemos estar más de acuerdo. Oye, a ver, yo te Pero voy a hacer estamos una, enojados, pero eso sí. estamos enojados, eso sí, yo te voy a hacer una pregunta. Sugerían en uno de los artículos que leí que qué pasaría, yo quiero preguntarte si tú estás a favor, que en el caso de la literatura de niños, Ujú. al principio del libro hubiera una especie de disclaimer, Mm, donde este libro puede hacer ciertas claro. alusiones en contra del tal colectivo o en contra de Mm. el racismo, del no sé qué. ¿Tú estarías a favor de esos disclaimers? No. Respuesta corta, no. Respuesta larga, déjame dar una vuelta, déjame dar un breve rodeo. Tenemos 10, 15 12 minutitos, minutos, que pero sean, que de sean, un que sean las 12, rodeo breve. pequeño. Un pequeño rodeo. Una pequeña divagación. Va a valer la pena. Yo estoy total y absolutamente en contra de la modificación de obras de cualquier tipo. Claro. No solo desde mi punto de vista literario como escritor y como lector, y de ahí el de lector me parece todavía más valioso que el de escritor, sino también desde el punto de vista del De- historiador. ok. Porque yo no puedo negar la cruz de mi parroquia. Y para mí, todo son vestigios de la historia del ser humano. Mm, Lo es una catedral, lo es una pintura, lo son documentos oficiales publicados por un gobierno y lo son también las obras literarias. En el año 2018, no, 2020, no tiene casi nada, apenas hace unos 3 años, cuando el movimiento de Black Lives Matter tuvo de nuevo un boom a raíz del asesinato de George Floyd, también hubo algunas protestas que iban dirigidas contra los personajes que en su momento participaron en la esclavización de personas originarias de África. ¿Sí? Entre ellos estaba, por ejemplo, el rey Leopoldo II de Bélgica, uno de los que metieron las manos en el continente africano mm, y sacaron no solo materias primas, sino especialmente personas para comercializar con ellas. En Bélgica, lugares como Amberes, había estatuas al rey Leopoldo II.
Y entonces la pregunta fue, ¿cómo vamos a tener un monumento a una persona de este tipo? Algunas de ellas se vandalizaron, eso fue en muchos países del mundo, otras se derrumbaron, algunos gobiernos tuvieron la precaución de meter a resguardo algunas de estas estatuas, así sucedió en la Ciudad de México con la escultura de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, y ahí hay muchas posturas encontradas, ¿no? Está bien, está mal, claro, no podemos tener monumentos a estos villanos. Pregunta, si tiramos el monumento, si lo destruimos, si lo hacemos añicos, si lo mandamos en una nave al Mm, espacio, si eliminamos el vestigio histórico, ¿eliminamos la historia? no, No. Eso no cambia lo que hizo el personaje. claro. Al contrario, es un testimonio de que en algún momento se llegó a admirar a este personaje Mm, a pesar de lo que hizo. Y eso para mí es importantísimo, porque eso nos permite entender a personas de otra época. ¿Qué valores claro. había? ¿Qué Que admiraban? ¿Qué era importante para Y ellos? por eso yo creo que también tu mensaje va hacia hay que valorar la obra y el contexto político y social en el que fue escrito, Exacto, exacto, exacto. ¿no? Porque si esta obra no intenta promover, o sea, ya dijimos, la literatura no tiene ningún sentido moral, pero esto fue escrito hace años y Claro, refleja lo que ocurría hace años y exacto. ese universo, bueno, colectivo en el cual estaba envuelto el autor y por algo escribía eso. Toda obra es hija de su tiempo. Si nosotros Claro, cambiamos a Agatha Christie y la hacemos con los valores de hoy, 2023, parecerá que Agatha Christie escribió con los valores de de 2020. 2020, Y claro. eso, o sea, negar que haya habido un momento en el que Agatha Christie escribió con otros valores es tan terrible como negar que de entonces para acá hemos hecho tanto. Claro, Es claro, decir, claro. siempre ha sido todo bien, siempre ha estado Sí, todo sí, bien. Los sí. escritores siempre han escrito con nuestros valores. Siempre ha sido un mundo idílico en el que no hay distinciones, en el que todos somos iguales, en el que Claro, no es entonces no es cierto. cierto. Parece que estuviéramos intentando Estamos retratar un... negando el pasado y estamos negando que hemos progresado en Claro, algunos esto sentidos. quisiera decir que en el 2030 quizá alguien estuviera censurándonos, porque el Claro. pensamiento en el 2030 sin duda va Pero a sería avanzar. más rico que dijeran, mira, este par pensaba esto en el año Claro, 2023. porque así se pensaba en el año Porque cuáles eran 2023. los valores, porque qué se reconocía, porque qué era distinto de esas Claro. personas. La historia analiza cambios y permanencias. ¿Qué ha Oye, cambiado? y esto me lleva un poco a que también tú y yo hemos platicado mucho de la política de la cancelación Sí, a sí, sí, sí. escritores. De hecho, ¿Qué piensas tú de eso? lo poníamos un poco en el ejemplo, ¿no? Mm. De que Hemingway le quitaron Claro. el premio Nobel por ser alcohólico. Eso no sucedió, señores. A ver, fíjate que una de las cosas que pasa con Roald Dahl, quien ha probado algunos de los cambios a su obra, es su familia Sí. que son quienes resguardan y tienen los derechos de su obra y dicen que creen, o sea, eso dicen en los medios, que creen que aceptaron hacer ciertos cambios por los comentarios antisemitas que en su momento Roald Dahl llegó a hacer y que lo convirtieron en una figura problemática. Claro. Yo creo, mi postura al respecto es, indistintamente de los comentarios que haya dicho o no Roald Dahl, y que puede decir cualquier autor o escritor o artista, es que hay que separar a la obra del autor, ¿no? O sea, lo que haya hecho Hemingway con su vida personal, porque todos tenemos un pasado, Sí. o sea, perdón, pero uno no se convierte en alcohólico porque uno lo desea. Claro. Estamos hablando de una enfermedad en algunos casos. En algunas otras puede ser, bueno, pues una Circunstancias de desviación, vida. circunstancias de la vida. Punto. Todos tenemos demonios. Y no Los estamos sacamos de disculpándolos, porque no habrá estamos algunos. disculpándolos, por supuesto, pero es como, o ahora sí que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos un pasado que Sí. ciertamente cargamos y que yo no voy a juzgar lo que un señor mágicamente hizo, cambió la literatura, hizo cosas importantísimas, solo porque se comportaba o pensaba o decía algunas cosas. No sé, yo no dejaría de leer la obra de esos Claro. Porque escritores. entonces vamos a terminar sin literatura. Es que si Efectivamente, no, porque nadie claro, va a poder arrojar la primera página. si no es por la obra, va a ser por el autor, y si no es por el Exacto. autor, va a ser por la obra, y Así es. ahí sí, o sea, adiós premios Nobel, adiós literatura, Exactamente, adiós exactamente. arte. Terminaríamos con ello, ¿no? Entonces, vuelvo para cerrar la pregunta que me hacías, porque creo que estarás de Claro. acuerdo entonces. Que venga un disclaimer, no. Ah, Al principio o sí, al final podría ser, está bien, podría ser, pero yo creo que la conciencia de que está mal juzgar a alguien por
su origen está mal, juzgar a alguien por la religión está mal, juzgarlo por el volumen de su vientre. Esa conciencia viene de otra parte. Claro. Y esa conciencia que viene de otros lugares, como la propia familia, La propia como la familia, educación claro, escolar, sí, que se otros pongan a medios. mejorar el sistema Ahí educativo y está. otras cosas antes de meterse con la literatura. Sí. Y si eso se hace bien, cuando cualquiera tome Claro. 10 negritos, bueno, sí, 10 Sí, negritos, sí. va a decir, oh, en los Claro, 1920, 30, 40, 50, cuando Agatha Christie escribió esto, claro, se pensaba en esto, se decían estas, oh, qué lejos estamos. claro. Uno podrá hacer esas distinciones. Y sabes qué, yo pensaba acerca del disclaimer. Si tuviera que elegir entre modificar la obra y el disclaimer, elegiría el disclaimer, Sí, estoy de acuerdo. definitivamente. Pero yo pensé que tú dijiste, voy a dar mi punto de vista, yo te dije, ya sé, dijiste de historiador. Yo creí Ajá. que ibas a dar el de editor. El Y el de, editor. pero ahora ya te lo gané yo. No soy editora, pero creo que arruinaría bastante una edición, pues aunque sean una de las páginas interiores, andar poniendo disclaimers, y porque nuevamente el disclaimer lo que hace es volver a subestimar al lector. Porque entonces ya te estoy Claro. avisando. Entonces no importa si Aquí eres vas a un crítico encontrar, sí. infantil, si un lector infantil o mayor. O sea, un adulto no necesita un disclaimer porque un adulto ya tiene su bagaje totalmente hecho y si se va a poner a leer con su hijo, seguramente es parte de la educación Claro. lo que tendrá que comunicarle. Además, yo me pregunto, ¿por qué censurar a Roald Dahl cuando hoy estamos en un mundo digital totalmente abierto para que los niños vean otras cosas peores que un Bueno, niño gordo, no, que no una peores, porque señora eso querría horrible? decir que esto es malo. Bueno, Pero sí, sí, perdón, bajo esos preceptos bajo esos preceptos, y o sea, valores, sí. creo que también Sí, nos estamos yendo hacia censurar, o sea, hay cosas que cuidar antes que la literatura, sí. ¿no? La educación, los videojuegos, el internet, Mm. las plataformas, como para que nos vayamos a obras que se crearon pues hace Mira, tanto yo tiempo siempre he pensado que he aprendido más de geografía con la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne que en todos los años en la de escuela de educación de clases. geografía. Sí, he aprendido más sobre razonamientos con Sherlock Holmes que en las clases de lógica y filosofía. Los libros nos abren puertas a entendimientos. Claro. Y diría también, ahora que tengo el ejemplo, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 días. Es un libro de estas cosas que se dicen, ya nos vamos, ya nos vamos. Si ustedes se quedan con ganas de más, es porque Lucy me estaba correteando, ¿eh? No, nos Em, piden la segunda parte y las hacemos. exacto. Es Mr. Fogg junto con Passepartout y Aouda, que se convertirá en la esposa de Phileas Fogg al final, viajan alrededor del mundo, pasan por lugares como India, Estados Unidos, China, Japón, etc. Julio Verne, hombre de su época, finales de los años 1800, no puede evitar juzgar conforme lo que él sabe, conforme lo que él ha escuchado, conforme sus valores, a las personas de Estados Unidos, a las personas de Claro. China. Hoy no hay que ser muy inteligente para decir, uff, qué distancia separa lo que pensaba Julio Verne y sus personajes, lo que pensamos nosotros. Esa educación la damos por otra parte, porque si no, vamos a terminar sin la vuelta en 180 días Claro. y sin los grandes clásicos, que por algo son clásicos, a pesar de lo que puedan tener, a pesar de que el tiempo ha hecho ver que algunas de sus cosas ya no son actuales, pero el resto sigue siendo muy vigente, Sí. porque sigue hablándonos No, de nosotros claro, como pues seres sí, sí, humanos. sí, sí. Ya No, está, bueno, y además si no fueran vigentes es que desaparecería la literatura y todo. creo que es tan universal, tan vigente que por eso seguimos leyendo el Quijote, ¿no? Sí. Con Perdón, esto, dos más, dos más. Rápido, solo los dejaré como pregunta. La censura. El problema, además, siempre la censura es quién es el guapo que la ejecuta y bajo qué parámetros. ¿Quién decide qué palabras dejamos y cuáles no? ¿Qué obras sí y cuáles no? Ese es uno de los grandes problemas. Y en segundo lugar, tú lo dijiste ahora, en la época donde todos tenemos acceso a prácticamente todo, tiene objeto intentar la censura, porque seguimos encontrando ediciones de estos y de muchos más. sí, claro. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Pues yo lo quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes y los sueños son. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, tenemos nuestro canal en TikTok también, donde estamos subiendo contenido no solo del programa, sino relacionado a todo lo que hablamos. Y como todos nuestros programas, los cerramos con el monólogo de Segismundo, correspondiente a el
la obra que da título a este programa, y los sueños, sueños son. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, pues si alguna vez soñamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive en este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdichada fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. ¿Qué piensan ustedes? No solo de Segismundo, sino de la censura. ¿De acuerdo? ¿En contra? ¿Que sí? ¿Que no? Lucy, muchas gracias.